instancia estamos para llegar con este proyecto a la legislatura? Por suerte estamos muy bien, venimos trabajando no en los últimos tiempos, sino ya en los últimos años, de manera horizontal, involucrando a la mayor cantidad de actores posibles, entendiendo que la problemática de la violencia, particularmente en el mundo del trabajo, que es lo que nosotros nos involucra, no es un tema de un segmento específico o de un área en cuestión, sino que es una problemática social y que si no es abordada de manera integral, difícilmente encontremos respuestas adecuadas para resolverlo. En este marco venimos desde el año 2014 como ministerio trabajando fuertemente la temática de violencia laboral, pero a la vez generando distintas instancias que nos permite estar hoy sentados en una mesa con distintos sectores sindicales, distintos sectores de empleadores, el Estado provincial y legisladores, pensando en un proyecto de ley que nos permita abordar la violencia laboral en el sector privado con un proyecto específico a ser presentado este año. Ahora, en el sector privado, ¿qué impacto tiene la violencia? Porque si estamos necesitando una ley que regule la actividad es porque el problema por lo menos está dando señales de alerta. Tal cual. Bueno, evidentemente nosotros venimos viendo desde el Ministerio de Trabajo que en los últimos años se fue intensificando, sobre todo las consultas, muchas veces que terminan en denuncias, pero muchas veces no, por miedo al trabajador, sobre todo a perder el empleo. Y en los momentos donde es más complejo reinsertarse en el mercado laboral, bueno, el trabajador del sector privado siente que generar algún ruido, alguna tensión en su propio ámbito puede dejarlo fuera de ese espacio. Esta necesidad, este vacío legal que se presentan en situaciones que excluyen quizás a veces delitos que son del ámbito penal, que tienen que ver con el hostigamiento, con una sistematización de hechos que hacen que el trabajador, en el lugar donde pasa quizás la mayor parte de su vida, lo esté sufriendo, se esté enfermando. Bueno, ahí necesitamos algunas herramientas que una legislación nos permitirá de alguna manera para contemplar esta situación y para que el trabajador se sienta de alguna manera más contenido al momento de denunciar los hechos. Este aumento de las consultas que después se traducen en denuncias, ¿se puede cuantificar? ¿Ustedes tienen algún dato, algún número específico? Sí, nosotros venimos trabajando con las estadísticas de las denuncias que venimos recibiendo. Realmente notamos que en el último año no solamente ha habido un incremento de denuncias que ha sido superior quizás a años anteriores, pero sobre todo tenemos una constante consulta permanente de mucha gente que después no concretan la denuncia justamente porque, bueno, esto que decíamos recién, no se sabe qué va a pasar con su puesto laboral al momento que la empresa o el empleador se entere que esta denuncia se radica. Ahora, ¿se puede hablar de una denuncia por semana o esto es mucho mayor? No, es permanente. Nosotros estamos atendiendo diariamente denuncias, estamos hablando en general de 8 o 10 denuncias en un tema ¿Por día? Por semana. En un tema que claramente aún no es de público conocimiento, todavía falta mucho en cuanto a difusión, que la gente sepa que existe la posibilidad de realizar las denuncias, cuando quizás años anteriores estábamos en la mitad de la cifra. Guillermo, ¿y en qué, si ustedes lo han podido cuantificar, en qué sectores o en qué rubros laborales se da con mayor frecuencia estas consultas o estas denuncias? Mira, realmente es muy transversal y las situaciones se encuentran en todos los sectores que de alguna manera son tan amplios como lo es el mundo del trabajo. Tenemos denuncias reiteradas en el sistema sanitario, privado obviamente, que muchas veces tiene una dinámica de trabajo que generan estas instancias que hace que el personal muchas veces se sienta de alguna manera privado de poder efectuar alguna demanda ante su propio empleador y bueno, tenga que asistir a un tercero. Pero lo tenemos, por ejemplo, también en compañeros de medios de comunicación, lo tenemos también en espacios del comercio. Realmente no podemos decir que es una problemática que atañe particularmente a un sector. Lo que sí podemos decir es que realmente viene creciendo y que se viene de alguna manera presentando en lugares donde antes al menos no teníamos denuncias. Y ahí siempre tenemos que considerar que tenemos un sector informal en la sociedad, estamos hablando en general de un 30% por lo menos, que ni siquiera tiene esa posibilidad de denuncia porque está aún un paso por detrás en cuanto a su carencia de algunos derechos, que es, por ejemplo, la propia formalización. Claro. Cuando hablamos de acoso, recién mencionabas, hay otra instancia que es la parte penal, cuando ya eso se transforma en hostigamiento, pero cuando hablamos de acoso y violencia,
estamos hablando de cómo detectarlo, si es que el trabajador todavía duda, si eso se trata de acoso, si eso se trata de violencia, ¿qué parámetros se tienen? Perfecto, y en esto está muy bien la pregunta para poder tratar de determinar de antemano, después serán las propias entrevistas donde podremos colaborar a ayudar si se trata de una situación de violencia laboral. Esto no significa que un empleador no tenga derecho por ejemplo, a dar fin a una relación laboral con un trabajador, porque está en todo su derecho, ni que no pueda darle una orden directa, o que en algún momento no haya alguna discusión quizás un poquito fuera de tono. La violencia laboral ya se enmarca en una situación sistemática de violencia, donde se repiten determinados hechos que apuntan de alguna manera a ejercer abusivamente el poder, que apunte o a excluir o a someter al trabajador. Y esto muchas veces se ve reflejado en discriminación en las tareas que se otorgan, en cambios de horario de manera compulsiva, muchas veces en situaciones de ponerlo en una situación de burla o ridículo. Burla o ridiculización de la persona. Y ahí encontramos tres formas de violencia laboral básicamente, que tienen que ver una con la violencia psicológica, que muchas de las que estamos enumerando se encuentran ahí, pero también el acoso sexual, y la violencia física. Cuando ya la situación implica la necesidad de hacer la denuncia penal, bueno, ahí el Ministerio de alguna manera acompaña y asesora al trabajador para que lo haga, pero cuando entendemos que es una zona donde podemos abordar y acompañarlo y tratar de interceder de manera dialogada, bueno, el Ministerio está presente, y te digo que la mayoría de los casos, cuando el empleador se entera de las situaciones que se dan en su ámbito de trabajo, la situación se resuelve. Dos preguntas, Guillermo. Hablabas de esta tipificación que existe de los distintos grados de violencia y acoso. De estos tres que mencionaste, ¿cuál es el que más se reitera en estas denuncias y consultas? ¿Es la cuestión psicológica la que más persiste? Sí, generalmente la cuestión psicológica. Obviamente la violencia de género, el acoso sexual es una consulta permanente, pero también existen otros ámbitos donde esas situaciones se canalizan. De hecho, hace poco para el sector público, el gobernador Miguel Lifschitz decretó un protocolo de intervención para casos de violencia de género en el sector público, con el cual nosotros también venimos trabajando con la red sindical, con la Defensoría del Pueblo, para tratar de alguna manera de amalgamar todos los abordajes, pero claramente la violencia psicológica, la que por ahí requiere de algún nivel de atención, porque no está tan clara después en la ley penal cómo eso se aborda cuando no pasa a violencia física, que es mucho más sencillo. ¿Y quiénes lo ejercen a esta violencia? Porque uno tiene la idea que siempre es transversal, digamos, que es el jefe o el dueño de la empresa con el trabajador. ¿Esto es así o es un mito? No, eso es un mito en la mayoría de los casos. La violencia laboral la ejerce un personal superior, un trabajador también, sobre un personal de menor jerarquía. Generalmente esto es lo que está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo, ¿no? Un mando medio que tiene empleados a su cargo, con los cuales de alguna manera ejerce abusivamente su poder. Y lo que generalmente vemos es que cuando el dueño, el gerente, el referente de la empresa se da noticia de estas situaciones, bueno, realmente colabora, porque después hace a la mejora en la eficiencia, en la productividad de la empresa, que los trabajadores estén trabajando bien, que puedan ir al trabajo de manera con entusiasmo. Y después lo que vemos también es que más de 2 de cada 3 denuncias son de mujeres, es decir, las mujeres reciben casi por lo menos al momento de denunciar, son más del doble que los hombres al momento de recibir situaciones de violencia laboral. ¿Y esto lo han podido medir? ¿Por qué? Sí, teniendo en cuenta, bueno, la fuente laboral de mujeres es muy importante, sobre todo si uno de los sectores es la sanidad, digamos, ahí es donde más privilegio tiene la mujer para trabajar. Bueno, tal cual, como lo está planteando, de alguna manera se debería profundizar el análisis. Entendemos que pueden darse 2 casos. Uno, que la mujer todavía está de alguna manera peleando por sus situaciones de igualdad ante el trabajo, y eso muchas veces la hace que en determinados ámbitos se ejerza sobre ella más que sobre los varones situaciones de violencia. Y la otra es que también estas situaciones que hemos vivido en los últimos años, donde la mujer se ha empoderado y ha podido expresar algunas cosas, hace que, contrariamente a lo que uno piensa, la posibilidad de que realice la denuncia con mucha menos vergüenza de lo que lo puede realizar a veces un varón, ¿no? Claro. Para un hombre ir a hacer una denuncia por recibir violencia sigue siendo de alguna manera, en muchos casos vemos como un tabú,
y creemos que esas pueden ser las dos situaciones que se presentan al momento de entender esa estadística. Pero después tenemos que quien ejerce violencia laboral, o sea, quienes son denunciados, están casi en igualdad de condiciones, o sea, son las mismas mujeres las que a veces ejercen violencia laboral sobre las mujeres en cantidad que los hombres. O sea, cuando las mujeres llegan a ámbitos de poder, ejercen la misma violencia para con las que tienen, digamos, subordinadas. Y una lectura rápida podemos decir que reproducen determinadas conductas de una sociedad machista, ¿no? Entonces, cuando llegan a situaciones de poder, quizás la cultura laboral de ese entorno genera que les sea también más sencillo ejercer actos de violencia sobre mujeres que sobre hombres. Da la sensación que este proyecto, teniendo en cuenta todo el trabajo que lleva previamente, llega con un alto consenso a la legislatura. Llega con un alto consenso porque, bueno, nosotros lo venimos trabajando además desde el Consejo Económico y Social, es un marco cuatripartito donde lo integran instituciones de la sociedad civil, lo integran sindicatos, lo integran las cámaras de empleadores. Y llegan también en el marco de una de las propuestas del Acuerdo Santafesino por la producción del trabajo y la innovación, que fue ese gran consenso social que encabezó el gobernador Miguel Lifschit, donde entre otras cuestiones las condiciones de trabajo decente fueron uno de los objetivos propuestos por la sociedad santafesina y abordar la violencia laboral como una de sus problemáticas estuvo incluido ahí adentro. Así que es algo que viene bastante elaborado, bastante desarrollado y que creemos que el final de alguna manera de un trabajo tan largo va a ser esta ley que esperamos tener para este año.